Bendiciones, te habla la pastora Maritza Soto de la Iglesia Cristiana Éxodo y hoy quiero traerte una cortita reflexión sobre la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, los versos del 10 al 20. Dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, aquí estoy, Señor, dijo Ananías. Anda y ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Esta lectura que acabamos de hacer nos muestra la escena que ocurre después de la conversión de Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco a perseguir cristianos, y el Señor se le apareció por medio de una luz que lo dejó ciego, y le habló y tuvo un encuentro con él, y entonces él le entregó su vida y el Señor le dijo que entrara a la ciudad y esperara allí por instrucciones. Así que Saulo entró a la ciudad, estaba en casa de Judas, estaba aislado, estaba como en cuarentena, así que no salía, estuvo todo el tiempo ahí orando al Señor, orando y en ayuno, esperando que el Señor hiciera un milagro y que le diera instrucciones, porque había quedado ciego a raíz de ese encuentro. Así que esta lectura nos habla de dos personas: un recién convertido, que es Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo, y un discípulo del Señor llamado Ananías. Los dos estaban en comunión con Dios mediante oración en lugares diferentes. Ananías en su casa, Saulo en casa de Judas, y el Señor les habla a los dos para reunirlos con un propósito: sanar a Saulo y contactarlo con el resto de los creyentes. El Señor podía sanar a Saulo allí en su casa, en casa de Judas, donde estaba solo en oración. Llevaba varios días orando, ayunando, en comunión con Dios. Ya le había entregado su vida al Señor, estaba en comunión con el Señor, y el Señor pudo sanar, hacer el milagro de sanidad sin que nadie interviniera, porque el Señor tiene poder para hacer eso y lo ha hecho. Pero el plan de Dios era conectar a sus hijos, era hacer que se relacionaran para que funcionaran como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que para funcionar como un cuerpo necesitaban comunión, comunicación, necesitaban estar juntos para hacer el trabajo que les esperaba. Así que empieza el Señor a discipular a Saulo, mostrándole la importancia de estar en comunión con sus hermanos. Esa es la primera enseñanza que trae esta lectura. Podemos tener comunión con Dios por separado, pero necesitamos la comunión unos con otros para funcionar como cuerpo de Cristo. Todos tenemos comunión con Dios de manera individual, cada cual en su casa, cada cual en su vida personal, porque cada cual se relaciona con Dios de manera íntima y personal,
y Dios trabaja con cada uno de forma individual, pero trabaja con todos como cuerpo. Así que lo primero que hizo el Señor fue llamar a su discípulo, llamar a Ananías, que estaba listo y que respondió con disposición: aquí estoy, Señor. La segunda enseñanza de esta lectura es que los discípulos del Señor debemos estar siempre listos y dispuestos para ser enviados a servir. El Señor le dio a Ananías instrucciones específicas y completas: a dónde ir, por quién preguntar, qué hacer, qué esperar como resultado. Ve a casa de Judas, en la calle derecha. Ahí está, pregunta por Saulo de Tarso, que está esperando por ti. Ora por él para que recobre la vista. De hecho, no siempre el Señor es tan específico cuando nos habla o cuando nos pide que hagamos algo. Pero si el Señor nos da unas instrucciones tan claras y tan específicas, es porque tiene un propósito así de claro también. Y aunque en ese momento el propósito de Dios para Pablo no estaba tan claro en Ananías, el Señor sí lo tenía claro y se lo explicó. Ananías tuvo dudas de ir donde estaba Saulo y se lo dijo al Señor. Le dijo: Señor, yo he oído que este hombre en Jerusalén hizo mucho daño y que a los creyentes. Y después que le dijo al Señor: lo que yo he oído, lo que se dice por ahí, lo que se rumora, no me consta, pero te lo digo porque lo he escuchado, tú eres el que sabe. Así debemos hacer siempre con lo que no nos consta. Y después le dijo: y yo sé, esto sí me consta, eso sí lo sé, que ha venido aquí con unas órdenes y con unas instrucciones de hacer daño, de hacer mal a los creyentes. Así que entonces, después que Ananías le habla al Señor con esa honestidad, esa sinceridad, el Señor le explica a Ananías su propósito con Saulo y le confirma las instrucciones de ir. Y Ananías, como buen discípulo, obedeció. La tercera enseñanza: el Señor no se molesta con nosotros, no se molesta con sus hijos cuando nosotros tenemos dudas sobre qué hacer, sobre algo que estamos sintiendo o estamos entendiendo que el Señor nos está pidiendo hacer. Cuando no tenemos claras sus instrucciones, podemos pedir confirmación sobre lo que tenemos que hacer, porque el Señor conoce nuestro corazón y conoce nuestra disposición de servir. Y Él sabe que no es que estamos poniendo excusas para no hacer lo que nos está mandando a hacer, sino que tenemos la preocupación de hacer lo que vamos a hacer bien hecho. Queremos estar seguros de hacer lo que el Señor nos está pidiendo y entender las instrucciones. Así que el Señor le explica a Ananías. Ananías obedeció. Saulo fue sanado, fue bautizado, fue recibido entre los discípulos del Señor. Y esa es la cuarta enseñanza de esta lectura. La obediencia al Señor siempre termina en bendición. Qué bendición, piense usted, qué bendición, qué privilegio para Ananías haber sido un discípulo obediente y tiempo después poder decir: yo fui ese discípulo que el Señor usó para ayudar a Pablo en esos primeros pasos de fe, para ayudar a este hombre que después fue un gran apóstol. El Señor me envió a mí y yo tuve alguna duda, pero cuando hablé con el Señor y entendí que era su voluntad, yo fui obediente y esa obediencia trajo mucha bendición. Nosotros, amados, a veces no tenemos idea de todo el fruto, de toda la bendición que puede generar una persona a la que nosotros le presentamos el Evangelio, a la que nosotros ayudamos, a la que apoyamos en sus primeros pasos de fe o en su desarrollo espiritual. No tenemos idea de cuánta bendición podemos ser para una persona que va a ser también de bendición y de provecho para el reino de Dios. Por eso los discípulos del Señor tenemos que estar siempre en comunión con Dios, para no perder la oportunidad de ser llamados por el Señor
para cumplir con una tarea especial, una tarea que será de bendición para nosotros y para muchos otros. Y los dejo hoy con esta pregunta: ¿estamos en comunión con Dios y en la disposición de ser enviados en este tiempo? Yo espero que sí. Sean bendecidos y que la paz del Señor esté con ustedes.